Muy buenas tardes con todos. Gracias por empezar a conectarse a este nuevo evento que estamos realizando desde el Instituto Peruano de Economía, esta vez enfocado en Puno y en el análisis de la competitividad regional en la región Puno. Y para empezar quisiera hacerle las palabras al licenciado Francisco Aquise, él es presidente de la Cámara de Comercio de Puno y nos va a dar unas breves palabras de introducción. Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo y la disponibilidad. Gracias por la oportunidad de compartir. Si bien en Puno tenemos la situación muy difícil de competitividad y creo que esta es una buena oportunidad, quiero dar la más cordial bienvenida a esta reunión y que sea de provecho mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Esta vez vamos a tener este evento centrado en competitividad en Puno, en coordinación con la Cámara de Comercio de la región. Y para empezar, vamos a empezar con un análisis sobre aquellos factores que determinan la competitividad de la región, a cargo del gerente general del IPE, Diego Macena. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por este espacio conjunto. Para nosotros es muy importante poder difundir los resultados de nuestro trabajo en el INCORE, y espero les pueda ser de utilidad en las elecciones que vienen, que estamos ya a algunos pocos días. Ojalá todavía haya un espacio para mantener mayor difusión y mayor información sobre algunos de los asuntos, pensamos nosotros, más importantes para mejorar la calidad de vida de la población en línea con mayor competitividad y mayor productividad en la región de Puno. Me permito empezar a compartir pantalla. Hemos preparado esta presentación para esta tarde. Okay. A ver, nosotros en el IPE trabajamos el INCORE desde hace ya 10 años. Esta es la 10ª edición del Índice de Competitividad Regional. Lo que tratamos de hacer aquí, el objetivo es identificar algunos de los componentes clave de la competitividad, ¿no? Un primo cercano de la productividad, para ver dónde están estas brechas dentro de algunas regiones y cuáles son estas oportunidades de mejora que pueden presentar unas regiones comparadas con otras, ¿no? Entonces, aquí la idea general es: estamos todos en un contexto, ¿no?, institucional complicado, estamos en un contexto político difícil, pero hay todavía algunas cosas que se pueden hacer de repente mejor, ¿no? Desde Puno se puede mirar quizá la experiencia de Cusco, ¿no? En Cusco podrían mirar qué hizo Tacna a su vez podría mirar qué hizo bien Puno en cierto sector, no sé si hablando educativo, hablando de infraestructura, algunos de los espacios que se han visto mejoras, para promover, y este es parte para promover lecciones comunes aprendidas, y a la vez quizás picar un poquito ese sentido de sana competencia, ¿no?, entre algunas regiones, ¿no? Oye, si Tacna pudo, ¿por qué no pudo Moquegua? ¿No? Si Moquegua y Tacna han podido, ¿por qué no ha podido Puno? ¿No? Si Puno pudo, ¿por qué no pudo Cusco? ¿No? Entonces hay algunas, hay un incentivo acá a tratar de superarse, y a la vez no en ese sentido competencia, pero también de sentido ¿no?, de solidaridad y de compartir las mejores prácticas que podamos haber tenido. Entonces, en ese espíritu es que se engloba este índice de competitividad regional, de nuevo, para identificar dónde están estas brechas. Y acá tenemos 40 variables. De nuevo, es importante mencionar, todas estas son de fuente pública, ¿no? Puede ser el Ministerio, muchas del Instituto Nacional de Estadística, puede ser el Banco Central de Reserva. No todos estos es información pública, acá no estamos sacando nada debajo de la manga. Y para aún mayor transparencia, la metodología y las bases de datos las pueden encontrar en incoreperu.pe. Esto es una contribución, pensamos además, no solamente al debate entre tomadores de decisiones, no dentro de la administración pública, sino también para los estudiantes, académicos, que quieran meterse un poco más a investigar cuáles son estos componentes de la competitividad comparado por regiones.
Entonces, les decía, tenemos estas 40 variables, todas tomadas de fuente de información pública, ¿no? Con mayor acceso en incoreperú.pe, agrupadas en 6 pilares: entorno económico, infraestructura, salud, educación y mercado laboral e instituciones, y eso da como resultado el ranking que vamos a ver a continuación. ¿No? Entre las 25 regiones, estamos separando Lima y Callao de Lima provincias. Entre las 25 regiones, en esta última edición del INCORE, Puno aparece en el puesto 21, ¿no? Lo cual significa un avance de 2 posiciones respecto de lo que tuvo en el indicador, en el INCORE anterior, ¿no? el del 21. Solamente Cajamarca pudo avanzar más posiciones, avanzó 3 durante el año pasado. Por su lado, Puno y Pasco siguieron en el segundo lugar de avance, con una escala, con una mejora de 2 posiciones, si bien todavía, como veíamos en la diapositiva anterior, pero me permito volver una, si bien todavía está en el tercio inferior de la distribución. Hay una distribución bastante, digamos, geográfica, de macrorregión aquí, ¿no? Lima encabeza la tabla y le siguen las regiones, como pueden ver, de la costa sur, ¿no? Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica, ¿no? Luego empieza con más fuerza la costa norte, ¿no? Lambayeque, Tumbes, La Libertad, que luego se meten ahí Cusco y Madre de Dios, pero siguen Ancash, un poquito más atrás Piura, ya a mitad de tabla, ¿no? Las zonas fuera de la costa, ¿no? Suelen tener aquí posiciones un poco más rezagadas, ¿no? En vista de algunos de los factores que vamos a comentar a continuación. Entonces les decía, en Puno, en la última edición, fue la segunda región, compartido con Pasco, el segundo lugar, que más pudo avanzar, ¿no? Avanzó 2 posiciones. ¿En base a qué ha sido este avance? Hemos tenido mejoras en el pilar de educación y hemos tenido mejoras en el pilar de infraestructura, y quizá con un poquito menos de fuerza, pero también en el pilar salud. Ojo, vale la pena notar, todavía en muchos de estos, ¿no? Sobre todo si hablamos de infraestructura, salud, todavía Puno aparece en la saga, ¿no? Y de hecho en entorno económico se mantiene en el último lugar, ¿no? Puesto 25 de 25, pero así como es importante resaltar las experiencias no negativas, donde hay mucho que aprender, también es importante resaltar en dónde se ha podido avanzar más y en dónde se ocupan una posición mejor, ¿no? De nuevo, aquí en educación, Puno aparece en una posición ya dentro de la primera mitad de las regiones evaluadas. Vamos a ver algunos de estos pilares con un poquito más de detalle a continuación. Lógicamente, por temas de tiempo, no vamos a poder analizar las 40 variables, pero insisto, todas las pueden encontrar en la página web incoreperú.pe. A ver, algunas de las que usamos, ¿no? Para darnos una idea de dónde estamos, ya entrando más a detalle. Ojo, yo lógicamente no sé más de la región que ustedes, ¿no? que viven ahí, ¿no? Los expertos en qué cosa está pasando y qué cosa no está pasando son los que están en la misma región. Nosotros con este esfuerzo pretendemos, ojalá, contribuir al debate público basado en evidencia, como decía al inicio. Pero ese punto creo que es importante ahora que vamos a entrar a ver ya con detalle algunas de las variables más concretas. Decíamos que se había avanzado en educación, en parte por esta reducción fuerte de la tasa de analfabetismo, que podemos ver aquí. Es un periodo, estamos viendo una serie más o menos larga, ¿no? 14, 15 años, donde la tasa pasa para Puno de cerca del 13% en el 2007 a un poquito más del 7%, ¿no? No es que llegas, no es que cae a la mitad, pero digamos cerca de la mitad de reducción. Si bien ha habido también una mejora a nivel nacional, la reducción del analfabetismo en Puno ha sido un poco más pronunciada. Ha habido también una mejora, y eso es bien interesante, en el porcentaje de escuelas
que tienen acceso a Internet, ¿no? Y aquí Puno ya parece superar, según datos del Minedu, ya parece superar el promedio nacional. En cuanto a infraestructura, ese es otro punto bien interesante. El Puno superó el año pasado, esta es data, vale la pena resaltar también, esto es data del 2021, ¿no? Si bien el INCORE es el INCORE 2022, la data que tenemos para muchísimos de estos indicadores, la más reciente posible, es del 21. Y esa es la que estamos usando para estos cálculos, ¿no? Al cierre del año pasado. En el caso de acceso a telefonía e internet móvil, Puno ya supera el promedio nacional, ¿no? Con unos 4 puntos porcentuales. Estuvo un poco rezagado con respecto al promedio nacional, en realidad la mayoría de años. 2017 es casi igual, pero en la mayoría un poco por abajo. Ya el 2021, la penetración del internet y la telefonía destacan en la región a comparación del promedio nacional. Todavía sí se está, de nuevo hablando de infraestructura, todavía está bastante por abajo la región en términos del porcentaje de hogares con acceso a electricidad, agua y desagüe, ¿no? Este combo de servicios básicos. Aquí sí hay un rezago no considerable, ¿no? Unos 25 puntos porcentuales de diferencia con el promedio nacional, ¿no? Aquí son menos de la mitad de los hogares que cuentan con estos 3 servicios básicos. Aquí hay un punto, y me permito hacer un comentario adicional. Hay algunas de estas variables, las tomamos en cuenta, en realidad todas estas variables las tomamos en cuenta como un componente de la competitividad, ¿correcto? No están englobadas dentro de alguno de los 6 pilares que comentábamos al inicio. Pero algunas de estas variables no son solamente conducentes, no son solamente caminos hacia mayor competitividad, sino que son también fines en sí mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que los hogares tengan, las familias tengan acceso a electricidad, agua y desagüe, no solo es importante porque da mayor competitividad, porque incentiva capital humano, etcétera, no, sino es importante porque es un derecho ciudadano, ¿no? Es parte intrínseca de la calidad de vida de las familias, ¿no? Por eso es que debemos promover principalmente este tipo de variables. No es solamente algo aquí que estamos midiendo como un camino hacia mayor productividad y competitividad, lo cual es cierto, pero es en algunas variables esencialmente un asunto de derechos ciudadanos, ¿no? Y esta aquí es una de ellas en infraestructura, pero hay otras variables que vamos a ver un poquito más adelante que caen dentro de este saco también, principalmente yo pienso las relacionadas a salud y educación. Entonces, me permito ahora continuar. En el caso de la inversión pública se registra un retroceso, pero es interesante notar aquí que la proporción del gasto en inversión en Puno suele ser unos puntos porcentuales por encima del promedio nacional, ¿no? Lo que se puede ver en el gráfico de la izquierda. El promedio nacional crece durante el 2021 y el de Puno decrece, ¿no? Con lo cual ahí se pierde un poquito de ventaja. En términos de homicidios, que es otra variable importante en el componente de institucionalidad, ambas tasas crecen tanto para Puno como para el promedio nacional, pero crecen proporcionalmente más en Puno. ¿No? Entonces, una preocupación adicional es aquí el componente de seguridad dentro de la región. Dentro del pilar salud, aquí hay otro de los puntos en donde Puno logra ascender más rápido y mejorar el promedio nacional, que es este porcentaje de partos atendidos en un establecimiento de salud por personal calificado, ¿no? Puno ya más cerca del 95%, ¿no? En verdad casi igual que el promedio nacional, pero ahí lo que vale la pena notar es que partía de mucho más abajo, ¿no? Partía de 20 puntos porcentuales de diferencia hace unos 10, 11 años, ¿no? La diferencia de más o menos 80% y más o menos 60%, y esa brecha se fue cerrando bastante rápido en la región, hasta de hecho ya alcanzar y superar por poquito el promedio nacional según las estadísticas del año pasado. Entonces, en este punto, check, ahí ha habido un buen avance, una buena tendencia.
En donde no ha habido un avance demasiado claro es en esta y que es gravísimo, es en esta prevalencia de la anemia en niños menores de 3 años, ¿no? Puno tiene uno de los porcentajes aquí sí más altos del Perú, y esto es un componente, ¿no? Cuando mencionaba yo, hay algunas cosas que son más allá de competitividad, más allá de capital humano, unas cosas que son ya estructurales, intrínsecas al desarrollo y a los derechos ciudadanos. Creo que esa es una de ellas, ¿no? Esta prevalencia todavía de la anemia en muchas zonas, sobre todo rurales del país, ¿no? Y aquí Puno tiene muchísimo espacio de mejora. No ha habido en los últimos años una política suficientemente consistente y efectiva para reducir ese número. A nivel nacional ha ido cayendo muy lento, ¿no? A razón de quizá un punto porcentual por año, desde hace 10, 11 años. En Puno esa mejora se ha visto incluso más lenta, ¿no? Estamos en tasas muy parecidas a las que se tenían en el 2009. Ahora, este es quizá una de esas variables en donde aplica, o ojalá pueda aplicar, lo que comentaba yo al inicio de la presentación, ¿no? Hay algunas regiones que han tenido un buen avance en este indicador, que hay buenas prácticas, ¿no? A través de la DIRESA, ¿no? A través de políticas ya dentro quizá a nivel de distrito, de comunidad, ¿no? Donde puede haber un aprendizaje interesante. Entonces, la reflexión que hacía era, si se pudo aquí, ¿no? Donde hay condiciones quizás similares a lo que se pueden encontrar en algunas regiones de Puno, ¿no? Estoy pensando de repente en algunas regiones de la costa norte, ¿por qué no aprender lo que se logró en ese momento, ¿no? Y aplicarlo también para la región Puno? Ahí un punto importante es que muchas de estas políticas no pueden ser implementadas o necesitan de la participación de más de un actor para poder llevarse a cabo. Entonces, hay alguna quizá donde la participación del gobierno regional es muy importante, no, pero hay algunas donde quizá las comunidades o el distrito o la provincia podrán tener un rol protagónico. En algunas dependerá quizá más del ministerio, en otras de todos ellos más el sector privado o la academia, ¿no? Son muchas las variables, como podemos ver, decía yo al inicio, como 40, ¿no? Que entran en esta sopa, y hay que tener una idea de dónde estamos parados en cada una de ellas, para luego poder tener una hoja de ruta más o menos clara y a partir de ahí asignar responsables. No todas van a poder ser hechas a la vez, no todas van a poder ser hechas por una sola entidad, pero el primer paso, pensamos, es por lo menos identificar a dónde están estas brechas. Una vez que las tenemos claras, vamos con lo siguiente, ¿no? Y esperamos esta sea parte de la contribución que podemos dar desde el IPE con el INCORE. Entonces, seguimos con los pilares. Aquí en donde hay todavía más espacio para ganar, que es donde hay todavía más rezago en Puno con respecto del resto del Perú, es en el pilar económico. Y acá, por ejemplo, una de las variables quizá más importantes y en donde hay que ponerle más punche es en la variable PBI real per cápita, ¿no? Que es la cantidad promedio, ¿no? Que tienen los habitantes de Puno a disposición, el ingreso promedio, que se encuentra, sí, bastante por debajo de lo que se tiene en promedio en el resto del país, ¿no? Un poco menos de la mitad. Y una de las lecciones que esperamos pueda quedar clara a partir de ejercicios como estos es que hay una importancia enorme de la atracción de inversión privada, ¿no? y el prender nuevos y motores de desarrollo productivo, ¿no? Dentro de cada una de las regiones. En parte para eso se hace también esta medición del INCORE, ¿no? ¿Qué motores, qué necesitamos para seguir poniendo motores, capacidad a la estructura productiva de Puno, ¿no? De modo que podamos generar mejores empleos,
para poder generar mejores ingresos, ¿no? Esa es un poco la secuencia. Voy a pasar más. Y acá hay una que tiene dos historias distintas cuando hablamos de algunas tendencias de corto plazo, de mediano plazo en realidad aceleradas con la pandemia. Fíjense, aquí tenemos el acceso a Internet fijo y la tendencia en cuentas, que cuentan dos historias distintas dentro de Puno. Entonces, tenemos una región en Puno donde claro, se partía más abajo respecto a acceso a Internet hace 15 años, el promedio nacional, ¿no? Y hubo un momento, digamos, hasta el 2017, ¿no? Donde la brecha solamente se fue ampliando, ¿no? Mientras que en el Perú el porcentaje de hogares con acceso a Internet crecía a una velocidad más o menos constante. En Puno esta velocidad también crecía, pero a una velocidad bastante menor, ¿no? Luego hay una tendencia fuerte a partir del 2017 hacia cerrar esta brecha, ¿no? Todavía estamos unos más de 20 puntos porcentuales de diferencia con respecto al promedio nacional, pero con una tendencia positiva. ¿Ya? Eso es en realidad quizá lo más importante a destacar aquí, más allá de los niveles, es la tendencia. Y eso es justamente lo que preocupa en este otro indicador, que es la tendencia en cuentas. Aquí el promedio nacional, que es el porcentaje de la población adulta con una cuenta en una entidad financiera. Si ven a nivel nacional, que es la línea roja, se ve una tendencia de mejora. En Puno esto sí parece más estancado, ¿no? Entonces, de nuevo, acá dos caras diferentes, ¿no? Tenemos una tendencia de mejora, todavía por debajo del promedio nacional, pero de mejora en penetración de acceso a Internet. Pero cuando hablamos de tendencia en cuenta, bancarización, la mejora ha sido casi inexistente, ¿no? En los últimos 4 o 5 años. Vale la pena hablar un poquito del mercado de empleo. Ojo que estos son cifras al 21, durante el 2022 ha habido mejoras, ha habido avances en términos de ingresos y empleo adecuado, pero estas son cifras al 21. En el Perú y en la mayoría de regiones ha habido un deterioro en el porcentaje, en la tasa de empleo adecuado, y en el nivel de ingresos por trabajo, ¿no? Solamente son las regiones en donde los ingresos por trabajo a fines del año pasado eran mayores que en el 19. En Puno, el porcentaje de empleo adecuado se mantiene igual al que se tenía antes de la pandemia. Estamos comparando acá 21 con 19, pero sí hay un retroceso bastante similar al promedio nacional en términos de ingresos reales, ¿no? Y acá afecta tanto el deterioro del mercado de trabajo, vamos a hablar de eso en un ratito, como este incremento, ¿no? de la inflación en el último año. Respecto al mercado de trabajo, ya eso es una de las cosas, ya vamos terminando. En Puno, mira, de forma bien interesante, ha habido un incremento sustancial en el número de trabajadores respecto a lo que teníamos en el 2019, ¿no? O sea, casi 11%. Eso es en realidad una cifra súper sorprendente en el número de trabajadores ocupados, el número de trabajadores ocupados en la economía de Puno comparado a la prepandemia, ¿no? A nivel nacional, este número es básicamente igual al que teníamos antes de la pandemia. Sí se ha visto, sin embargo, un incremento de casi 3 puntos porcentuales en términos de la informalidad, ¿no? Es decir, muchas personas, tenemos incluso a más personas trabajando de las que teníamos antes de la pandemia, pero la gran mayoría, en el caso de Puno 2021, más del 90% en informalidad, ¿no? Y hay algunos sectores, ¿no? Como el agro, donde se acerca al 100%. En términos de empleo formal, ha habido una recuperación aquí. De nuevo, eso es una cifra bien interesante porque es distinta de la que se ve en el promedio nacional. Ha habido, esta sí con data, perdón, también más reciente, ¿no? Acá tenemos data cerrada hasta junio, mediados de este año, acá ya estamos hablando del 2022. Y lo que tenemos es que la minería ha contribuido, es el sector que más ha contribuido a la generación de empleo formal, que de nuevo es minoritario. Veíamos antes 90% de informalidad laboral, pero dentro de la formalidad, dentro de los que están en planilla, ¿no? Servicios y minería son los que más ha contribuido, minería más que servicios a este incremento. Y de hecho ya para mediados de este año,
el número de trabajadores en planilla en Puno superaba no solamente lo que se tenía en prepandemia, sino la tendencia de la pandemia. Es decir, si nosotros nos hubiéramos parado en el 2019 y hubiéramos dicho, dada la trayectoria de los últimos años, ¿dónde pensamos? Y no sabemos que iba a haber pandemia, ¿no? Y nos paramos en el 2019 y decimos, ¿dónde pensamos que va a estar el empleo formal en Puno a mediados del 2022? Nos hubiéramos quedado cortos, ¿no? O sea, Puno lo ha hecho mejor incluso de lo que hubiésemos esperado, aún con una pandemia encima en términos de empleo formal. Ojo, que de nuevo, insisto, acá es una minoría de la población empleada, trabajando. Un cuadro resumen aquí de algunos de los indicadores en donde hay más espacio de mejora en la región, no muy vinculados a los pilares de entorno económico, salud, instituciones. No, hay algunos en donde Puno tiene el último puesto, hay otros donde tiene el antepenúltimo puesto. No, hay algunos de estos que yo creo pueden ser considerados una meta quizá más de largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de stock de capital por trabajador o hablamos de empleo adecuado, formalidad, informalidad, no, o sea, son variables que dependen de muchas cosas y van cambiando a lo largo del tiempo, sobre las que hay que prestar atención, pero son variables más de largo plazo. Hay otras en donde, sobre todo la actividad pública, puede hacer mucha diferencia bastante rápido, ¿no? Por ejemplo, prevalencia de anemia o acceso a internet fijo, ¿no? Y hay otras en donde la combinación público-privada es importante y también se puede tener acá un avance más o menos rápido, como es, por ejemplo, tenencia en cuenta. Entonces, estos matices son a veces lo que hay que aprovechar para sacarle el mayor jugo a estos indicadores. Algunas conclusiones rápidas, espacios en donde hay más camino de mejora, estancamiento económico. El Puno, decíamos, se mantiene en el último pilar, en el último puesto de este pilar de entorno económico. Muy relacionado, el sector laboral, ¿no? Debería ser uno de los ejes absolutos, como seguimos creando. No, se demostró que Puno tiene el potencial para crear empleo formal, bien remunerado. Eso hay que seguirlo apoyando a partir de mayores incentivos, un mejor ecosistema para la inversión privada. ¿No? Y también tenemos espacios de mejora en infraestructura, ¿no? Según lo que veíamos hace un momento, y que en línea con los servicios, con este porcentaje de penetración de servicios básicos, puede ser también no solamente camino hacia más competitividad, sino también fin en sí mismo. Termino ya con este gráfico y es una proyección con escenarios, ¿no? O sea, yo no sé cuánto crecerá Puno en los siguientes años, pero podemos dibujar algunos escenarios de largo plazo, a ver cuál sería su nivel de PBI per cápita, creciendo a diferentes velocidades, y qué significa ese PBI per cápita. Entonces, para graficar para ilustrar qué significa el PBI per cápita, podemos poner algunos países ahí de referencia para quizá tener una mejor proyección. Partimos del PBI per cápita actual, vamos hasta los siguientes 30 años y asumimos que la región crece al 2%. No, en este caso tendría un PBI per cápita más parecido al que tiene hoy todo el promedio de Bolivia. No sé cómo será Bolivia en el 2050, pero sé cómo está hoy día. No sería similar, o sea, Puno en ese caso sería similar a cómo es Bolivia hoy en 30 años. Claramente debemos aspirar a más del 2%. Al 3% como Ecuador, creciendo al 3% por los siguientes 30 años. Al 4% como Brasil. Ese está un poco más interesante. ¿No? Al 5%, como ahí de hecho tenemos la línea y ahí superaría el promedio nacional, ¿no? El promedio de hoy de Perú, que está cerca de los 12, 13 mil dólares por persona en paridad de poder de compra. Al 5% como México, ¿no? Ya es uno de los países más ricos de la región. Al 6% consecutivo, 30 años, como Chile, ¿no? Ya es posiblemente junto con Panamá el país más rico de la región. Y al 7%
como Polonia, ¿no? Un país ya considerado en las puertas de ser de ingresos altos. Yo creo que esto ilustra bien que la prioridad tiene que estar en el crecimiento económico sostenido, cómo sembramos, cómo ponemos hoy las bases para este crecimiento. Un medio punto de diferencia tiene un impacto fuerte a largo plazo, y pensamos que esta ruta de hablar de la competitividad y de la productividad de repente no va a rendir frutos inmediatamente, ¿no? Pero es a lo que deberíamos prestarle más atención si queremos un cambio real en los siguientes 20, 30 años para la calidad de vida de nuestra población. Con eso culmino y agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Es importante mencionar que tenemos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales serán atendidas hacia el final de la presentación. Para ello, por favor, quienes tengan dudas pueden dejar las interrogantes en la casilla asignada, indicando a qué expositor o participante va dirigida la pregunta. A continuación, tenemos la participación de Teodosio Lupa, catedrático de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, para que nos brinde un comentario respecto a la competitividad y cuál es la percepción como actor dentro de la región respecto a la competitividad de Puno. Adelante, Teodosio. Muchas gracias. En primer término, expresar mi felicitación al Instituto Peruano de Economía por este trabajo tan importante que lo ha realizado y está presentando. En realidad buenas tardes a todos que están en la sala virtual, buenas tardes a cada uno de ustedes. La parte que nos indica que la región de Puno, en términos de índice de competitividad, está prácticamente en los últimos lugares. El doctor Diego ha expresado que hay algunas mejoras en algunos pilares, pero no son tan significativas, ¿no? Realmente es preocupante porque esto está relacionado con la misma estructura productiva de la región de Puno, que es muy débil, limitada, en gran parte agropecuaria, pero de una baja productividad, en gran parte de subsistencia, y podemos sumarlo la parte de la pequeña microempresa en la ciudad de Juliaca, en Puno, que también tiene un desarrollo incipiente. Entonces a esto lo relacionamos la parte que preocupa, el empleo informal, que incluso ha crecido últimamente, tal como en este caso expone el doctor Diego Macera, de 87.6 al 90%, en realidad es preocupante. Entonces, hay una parte que señala al final en la parte de conclusiones, de que para el crecimiento económico tiene que existir una atracción de la inversión privada. Comparto totalmente con esa precisión, comparto totalmente porque para que exista crecimiento económico, tiene que haber la parte de inversión privada, lo cual no es tan atractivo cuando menciono esa estructura productiva tan débil, ¿no? Y la parte de la pequeña y micro en Juliaca, que también demuestra un incipiente desarrollo. Y por lo tanto, hay una parte que señala en la parte de conclusión, quisiera relacionarlo, en este caso de la parte de las instituciones. Ya he mencionado la parte de inversión pública, y la parte de inversión pública, y principalmente, primero la inversión pública, el manejo de finanzas públicas, un adecuado manejo de finanzas públicas puede permitir una mejora y el bienestar de la población. Pero esa inversión que se maneja también presenta limitaciones. La pregunta es, para que sea competitiva, ¿cuál es el agente, cuál es el factor que debe ser promotor realmente? En este caso tendría que ser las entidades del sector público, por las características que tiene la región de Puno. Y en eso menciona las futuras autoridades. También mencionaría, mañana, pasamañana son las elecciones, estimaría de que la población de la región de Puno
sea muy sabia en elegir realmente a las personas que van a conducir la región en los próximos años. Porque la parte de inversión pública tiene que jugar un papel importante. Por ejemplo, a la parte de los datos que ha presentado el doctor Macera, en el año 2020, la región de Puno se le ha asignado 6.700 millones de soles. Y no es poca plata. Las entidades del gobierno nacional, más o menos 2.700 millones, gobierno regional 2.200 millones y los gobiernos locales 1.700 millones. Un aproximado de 6.700. Y en la parte de inversiones, en el mismo año, presenta más o menos, esa información oficial, 1.800 millones total. 1.800 millones para gastos de capital, de los cuales 709 son las entidades del gobierno nacional, 314 millones gobierno regional y 799 millones gobiernos locales. Y también existe la información de que en los últimos años, tanto el gobierno regional en la parte de inversiones como los gobiernos locales, su ejecución no ha pasado del 65%. Pero estamos hablando de la parte de información financiera, el avance financiero. Y ahora, lógicamente, falta la pregunta, ¿cuántos de estos recursos presupuestales en proyectos han alcanzado el resultado que estaba previsto? Entonces, en este caso, un poco para redondear, la entidad promotora, el factor que va a impulsar de alguna forma, yo creo que está por el momento en las entidades del gobierno, en este caso del sector público. Comparto en la parte que tiene que haber una coordinación con el sector privado. La inversión privada es sumamente importante para esa competitividad y para la parte de generación de empleo. Porque si no, seguiremos mencionando este empleo informal tan alto en el departamento, que ha mencionado que ha aumentado al 90, casi prácticamente 90% es alto. Y realmente es preocupante. Un poco resumiría la parte del rol que debe asumir el sector público. Realmente los proyectos que se ejecutan deben alcanzar resultados en beneficio de la población y en términos de mejora y cambio en el bienestar de toda la población. Eso sería la pequeña intervención en caso que hubiera, en una segunda parte lo vaya a complementarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Teodosio. Importante señalar la importancia, porque para atraer inversión privada también se requiere contar con infraestructura de calidad, se requiere ejecutar los recursos con los que cuenta la región, recursos productivos que a veces no son ejecutados del todo. En este caso, ahora vamos a tener la participación de Carlos Chávez, representante de la Cámara de Comercio y Producción de Puno, quien nos va a dar también la perspectiva del sector privado acerca de cómo mejorar y cómo seguir avanzando en esta senda de mejora de competitividad de la región Puno. Adelante, Carlos. Primeramente, buenas tardes con todos. Y en segundo lugar, felicitar al doctor Diego Macera por toda esta información que año a año nos permite darnos cuenta en qué situación nos encontramos en la región de Puno. Sí, pues es preocupante que siempre permanezcamos en los últimos lugares de competitividad en Puno. Y es que la cuestión económica gira más alrededor de los sectores agropecuarios y comercio. Y yo diría que en este sector agropecuario, bien difícil mejorar la situación económica. Yo diría que tendríamos que, bueno, hacer de repente una reforma agraria, pero en dirección contraria a la que se hizo en los años 70, donde teníamos grandes haciendas y se dividió el terreno pues a fundos muy, muy pequeños, que hace que las familias
tengan pues un ingreso económico muy bajo, y eso hace que su actividad sea pues de subsistencia, a pérdida, y nos lleva a tener un ingreso per cápita, como hemos visto, a la mitad del promedio de todos los peruanos. ¿No? Yo pienso que es preocupante. Y la otra actividad comercial, que es la actividad comercial, otra actividad económica, también el factor principal, que es muy informal, es demasiado informal, y eso se refleja en el empleo. El empleo en sector agropecuario y comercio casi es el 100% informal, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que yo veo que no se conoce bien en Puno, pensamos que nuestra economía, nuestra producción, nuestro trabajo está muy bien, pero si Puno, la región de Puno fuera una casa, diríamos pues que estamos trabajando a pérdida, que no tenemos un ingreso adecuado como para poder subsistir nosotros mismos, ¿no? Porque se nota también esto en la inversión pública. Salvo en el último año, la inversión pública en Puno siempre ha sido mayor que en las otras regiones, que en todo el promedio del Perú. Eso quiere decir que nosotros en Puno recibimos ayuda de parte del Estado, de parte de todo lo que se junta en el Perú, se le da un poco más a Puno. Pero vuelvo a manifestar de que qué bueno tener estos datos de la economía, de la competitividad en Puno, pero sería bueno que todo esto se conozca y que el pueblo puneño sea consciente, ¿no? Consciente que no estamos bien en comparación a otras regiones que están mucho mejor. En Puno pensamos de repente, la mayoría de puneños pensamos que nuestra competitividad, nuestra economía está muy bien, ¿no? Está flotando, pero no es así. Entonces, todos estos datos que se tiene ahora a la mano, sería bueno, pues a través de los medios de comunicación, realizar de repente algunos foros más a nivel regional con mayor participación y tomar conciencia principalmente de nuestra situación económica y competitiva que tenemos en Puno. Bueno, esa sería mi apreciación más o menos al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la apreciación como representante de la Cámara de Comercio y Producción de Puno. Finalmente, ahora vamos a tener la intervención de Nilber Colque. Nilber es embajador del Instituto Peruano de Economía, él es de la región Puno y pertenece a un grupo de jóvenes líderes, como los denominamos, que participan en un programa para que puedan desarrollar habilidades y puedan ser futuros líderes o ya jóvenes líderes dentro de su región. Están interesados en el desarrollo, están interesados en el crecimiento, en la mejora de indicadores, cada uno desde su perspectiva, desde su experiencia, algunos como jóvenes universitarios, otros como jóvenes profesionales, y que sobre todo tienen esta visión conjunta de desarrollo del país, y además para poder, digamos, ser aquellos que puedan también promover el desarrollo dentro de sus regiones. Nilber nos va a hablar también su perspectiva como joven embajador IPE de la región Puno. Adelante, Nilber. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches con todo el público asistente y con los panelistas de esta sesión. Primero que nada, agradecer al Instituto Peruano de Economía por presentar este índice de competitividad regional, específicamente de la región Puno el día de hoy. Considero que el INCOR promueve de alguna u otra manera la sana competencia entre las distintas regiones de nuestro país y esto nos permite evaluar
cuál es la capacidad que tienen las regiones frente al crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Es importante destacar, yo como puneño, que nuestra región Puno es una región que tiene mucho por explotar. Creo que cualquier persona que conozca un puneño, o un puneño va a Lima, por ejemplo, a Arequipa, siempre vamos a mencionar que los puneños somos gente trabajadora, gente que sabe salir adelante pese a las distintas situaciones que sucedan en la vida. Entonces, es importante destacar que este crecimiento que ha tenido nuestra región Puno a lo largo de estos años y que se han presentado en este índice de competitividad regional, evidentemente deben mejorarse. Como ha presentado Diego, Puno es una de las regiones que está dentro de los últimos lugares en este índice. Eso, lamentablemente para mí, implica de alguna u otra forma sentirme muy triste porque considero que mi región puede mejorar aún más y considero que estos indicadores que nos han puesto de por medio son trascendentales para que nuestras autoridades, nosotros como puneños y nosotros también como país podamos tomarlo en cuenta, ¿no? Para así contribuir al crecimiento económico. Asimismo, quisiera mencionar que actualmente nuestro país, y bueno, América Latina y todo el mundo, nos encontramos en un escenario que es muy complejo. Especialmente por un contexto que nos ha dejado la post-pandemia y que evidentemente ha afectado de manera muy, muy trágica, diría yo, al crecimiento económico de distintos países. Y esto especialmente en América Latina, en el Perú y por supuesto en Puno. Este decrecimiento, mejor dicho, y que se ha proyectado en el PBI que haya un crecimiento mucho mayor, ha hecho que, por ejemplo, en el 2021 hay un crecimiento, claro que sí, pero que no es sostenible en el tiempo. Y eso siento y considero que todos los economistas y las personas estudiadas en el tema lo saben. Es como un crecimiento fantasma que de alguna u otra manera nos muestra que estamos creciendo, pero la realidad interna y la realidad de nuestro país y de la región Puno es muy distinta, ¿no? Hay muchas brechas en las que tenemos que trabajar y es importante justamente desarrollar este tipo de sesiones, este tipo de foros y este tipo de actividades que nos permitan conocer cuáles son estas brechas y cómo es que podemos mejorar. Algo que también debo destacar y que me ha parecido muy interesante es que aquí en nuestra región Puno considero que por un contexto tal vez cultural, muchas de las personas no están acostumbradas a este proceso de bancarización, ¿no? Y eso también se ha presentado en el índice de competitividad regional. Es importante que nuestras autoridades, y tal como lo mencionó el catedrático de la universidad, puedan promover mediante distintas políticas públicas este proceso o acceso a que las personas tengan mayor confianza en acceso a servicios bancarios. Es importante porque nuestro contexto cultural hace que muchas veces pensemos que poner dinero en el banco o invertir dinero en el banco implica que nuestro dinero pueda perderse o pueda sufrir una serie de cambios que lamentablemente probablemente nosotros no podamos controlar, pero eso no es la realidad, ¿no? Actualmente en nuestro país, por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros que regula el comportamiento de los bancos y es importante que nosotros como puneños y también en base a estos estudios que se están presentando, podamos tener acceso a estos servicios que son importantes y que definitivamente promueven el crecimiento económico y reducen las brechas que existen en nuestro país. Asimismo, debo destacar que de lo mencionado en el estudio, que nuestra región, o bueno, Puno ha mejorado bastante en el empleo formal. Considero que es algo destacable, pero debemos mejorar aún más. Es parte considero, el proceso, y la informalidad es uno de los temas y problemas que nuestro país ataca muy grandemente y considero que a todas las regiones. Pero esta mejora en el empleo formal, la verdad, me trae muchas expectativas positivas y me induce a seguir investigando más al respecto, ¿no? Y a trabajar, por supuesto, como embajador del Instituto Peruano de Economía, porque cuando yo me inscribí, recuerdo, siempre pensaba en la gestión pública y en cómo yo como joven y como ya futuro economista, porque ya estoy próximo a terminar mi carrera, puedo contribuir a la gestión pública y cómo considero que desarrollando este tipo de sesiones y conociendo otras personas y teniendo
integración entre el sector público y el sector privado podemos lograr un crecimiento que sea sostenible en el tiempo y que nos permita diseñar políticas públicas que sean efectivas, eficaces y que lleguen realmente a la población y que se sientan y se plasmen dentro de estos estudios y que permitan que lógicamente la región Puno crezca a nivel del país y por qué no, tal como lo han presentado en las conclusiones, de aquí a unos años podamos compararnos con países como Bolivia, como Ecuador, como Colombia, como Chile, como Brasil o como México. Creo que es algo muy destacable y creo que como país, como región debemos trabajar y seguir trabajando coordinadamente, promoviendo el crecimiento económico y que podamos lograr todas nuestras metas. Y bueno, finalmente quisiera hacer una pregunta a los panelistas, a que nos puedan mencionar qué creen, especialmente a los panelistas de la región Puno, qué creen que deberíamos hacer nosotros como puneños o qué debería hacer la región Puno para mejorar y avanzar en este índice de competitividad regional. Gracias. Muchas gracias, Nilbert. Quizás alguno de los panelistas se anima a poder responder la pregunta que ha formulado Nilbert. A ver, la pregunta que formula, ¿qué podemos hacer para mejorar el índice de competitividad? Un poco la parte teórica que el doctor Diego Macera conoce perfectamente. El primer factor de la competitividad son las personas. Es el recurso humano calificado. Pero el recurso humano calificado viene del sector educación. Y por allí la importancia, la prioridad del sector educación. La parte de brecha que se está presentando en estos momentos, pensar en esa competitividad, tiene que resolverse poco a poco esa brecha digital que existe en la región de Puno. Hay una parte que el doctor ha mencionado, el acceso a Internet fijo. El porcentaje de hogares en la región está baja, 26.4%. Y esta parte, en esta era de la información, del conocimiento, tiene que jugar papel importante, ¿no? Entonces, la parte educación, esa parte tiene que estructurarse y el sector educación depende del gobierno regional. ¿Cómo podemos llevar adelante esto? Hay que consolidar el sector educación, hay que reforzarlo. Estrategias claras, ¿no?, para avanzar en esta parte de competitividad. Tiene que ser una región competitiva. Estamos en los últimos lugares. Nuevamente le agradezco al doctor Diego Macera por presentarnos esta información porque es necesario. Entonces, la parte de educación tiene que jugar papel importante. En esa misma línea, el gobierno regional, en la parte de inversión pública, tiene que orientar cómo puede avanzar esa pequeña empresa en Juliaca. Tenemos que ser clarísimos, ¿no? En estos momentos están abandonados, ¿no? Realmente queremos un gobierno regional, personas, autoridades que realmente piensen en la región de Puno. Hasta el momento yo no he visto en forma clara, a ver, esa identidad, esa preocupación por la región de Puno. Entonces, una parte pequeña, por lo menos, de esa inversión pública debe ser orientada para fines de capacitación de esa pequeña microempresa. Empresarios, trabajadores, se necesita, no solo de Juliaca, sino del área rural. A ver, la parte de los productos, en este caso, más importantes que se tiene, y lógicamente lo que ha mencionado en este caso, de la Cámara, el colega de Puno, la parte del sector agropecuario, hay problemas, no es rentable, es una actividad de subsistencia, pero no podemos dejar de lado. A futuro es el quien va a garantizar la seguridad alimentaria. Eso debe ser preocupación. Entonces, por ese lado debe orientar el gobierno regional, que tampoco no está haciendo, a ver cómo promover para que aumente
la productividad de ese sector agropecuario. Entonces, al aumentar la productividad va a contribuir a esta parte que ha preguntado, ¿qué hacer por ese índice de competitividad, ¿no? La tecnología, ¿no? Es otro factor, doctor Diego Macera, usted sabe perfectamente, la parte de la innovación tecnológica es otro factor de competitividad. Lógicamente está en las universidades. Claro, la empresa privada es lo que no tenemos tan fuerte en el departamento. Habrá que trabajar por ese lado. Entonces, la parte de la tecnología, que, a ver, ¿cómo lo instalamos? ¿Cómo lo traemos? Pero ¿quién lo trae? El sector público, se necesitaba la energía eléctrica, ahí tenemos la energía eléctrica. Es mi opinión personal. Se necesitan carreteras, gran parte se ha avanzado. Lógicamente, la parte norte del departamento falta articular todavía. Pero esa infraestructura, la calidad de la infraestructura es otro factor de competitividad. Y en esto entra, en este caso, a la pregunta, tiene que haber una calidad de instituciones en esta parte de inversión pública. Porque eso tiene que contribuir, tiene que buscar a ver cómo concreta, cómo contribuye a este índice de competitividad, que no es trabajo de un año, pero yo creo que hay que avanzar. La parte de educación, la parte de la pequeña empresa, que necesita el apoyo del sector público. Y en lo que es de su competencia del sector público, yo estaría casi seguro que es posible llevar adelante, ¿no? La salud, no podemos olvidarnos, no es tan digno, no es aceptable escuchar, y estamos escuchando desde hace años, que la tasa de anemia es 70%. Esos niños actuales que están con ese malestar, de acá a 25, 30 años van a tomar decisiones. Entonces, ¿qué estamos preparando? Entonces, ¿quién tiene que dar de iniciativa para encaminar programas que disminuyan este malestar? Es el gobierno regional, es la parte ejecutiva en este caso. Entonces, un poco comparto, repito, esa parte que señala, a ver, en este caso, la parte de las autoridades que se elijan, y un poco, en este caso, ojalá que la sabiduría de la población pudiera elegir a personas que realmente piensen y trabajen por la región. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, en este caso del panelista que está, creo que serían algunos aspectos: infraestructura, la parte de tecnología, ¿no? La parte esto de, lógicamente, aunado a una cultura de emprendimiento que de todas maneras tenemos que avanzar. Solo un poco para mencionar la pregunta que ha formulado. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodosio, por la respuesta. Un poco en línea con lo que venías mencionando, ¿continuamos con las respuestas? Creo que Carlos quiere... Sí, quería tomar la palabra. Sí, adelante. Bien, Adelante, acerca de la pregunta que nos hace Nilber, muy buena pregunta. ¿Qué hacer para mejorar esta competitividad? Desde mi punto de vista, nosotros en Puno estamos basando mucho la economía en lo que es el sector de agricultura, ganadería, y a veces nos oponemos al desarrollo de otras actividades. Y yo diría, no se trata de que no se apoya la agricultura ni la ganadería. Perfecto, se tiene que seguir apoyando porque nuestra mayor cantidad de población vive de este sector, pero deberíamos incentivar por parte de las entidades públicas, también por parte de la educación que reciben principalmente nuestros profesionales de la universidad, en que debería cambiarse un poco a otras actividades más rentables. De alguna forma deberíamos sacar personas de la agricultura y incentivar que se vayan a otros sectores económicos como es minería, al cual me parece que Puno se opone bastante y es uno de los sectores que más competitividad trae a una región, más desarrollo. Otro sector que se puede explotar mucho en Puno es el turismo.
¿no? El turismo tenemos para explotarlo bastante. Sí ha crecido, pero creo que podemos seguir creciendo más. Otro sector que también tiene cabida para poder desarrollar es la pesca en el lago Titicaca, la crianza de truchas, de otros variedades de peces que podemos tener ahí. Y por qué no también la industria, la manufactura. Son sectores mucho más rentables, más competitivos, nos harían a nosotros los puneños, un poco apoyando más el desarrollo de estas actividades y tratando de que gran parte de la gente que trabaja en el sector agropecuario salga de ahí, porque mientras haya esa cantidad de gente con la cantidad de frente agrícola que tenemos, yo veo bien difícil que se pueda mejorar esa competitividad. Y por último, también me parece que aquí lo que falta es educación, pero educación en el sector universitario, porque siempre se ha formado profesionales para que sean empleados, ¿no? Para que busquen empleo, pero más no reciben educación emprendedora, educación empresarial, financiera. Aunque, claro, en estos últimos años, con la nueva ley universitaria, se ha introducido ya casi obligatorio que en las universidades se dé un poco de educación emprendedora. Y eso, pues, seguramente tendrá frutos más adelante. Es todo. Gracias, Nori. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. ¿Alguien más quisiera participar respecto a la pregunta de cómo mejorar la competitividad? Bueno, tengo el deseo también de decir algunas apreciaciones. Se ha mencionado, por ejemplo, el sector turismo. Yo provengo del sector turismo y lo que tenemos es una deficiente capacitación universitaria. No está de acorde a la realidad del desarrollo turístico. El incentivar digamos, al desarrollo de ampliar la oferta de productos, tenemos un sector público que vive otra realidad, tenía otra crisis. En Puno hemos tenido 3 gobiernos regionales. Tenemos autoridades que no, me refiero a los gestores, ¿no? Me refiero al sector que lidera el desarrollo económico, que está pensando más de forma básica cuando el mercado es global, cuando tenemos un mercado abierto. Tenemos que responder a las necesidades de un cliente con otra mirada de los servicios. Tenemos una infraestructura básica, en el caso de transporte lacustre, demasiado artesanal y básica de los años de hace 30 años más o menos, que no hemos mejorado. Y la mejora en navegación lacustre es todavía incipiente. En ese sentido, el desarrollo turístico se ha detenido, pero el potencial de Puno es mucho más amplio. El desarrollo de Puno puede ser, por ejemplo, como se hace hoy en el río Amazonas. Se oferta Amazonas como un destino y Puno requiere ser un destino. Tiene que salir ya de lo que fue en su momento el eje Cusco-Puno con el plan Copesco, porque dependemos mucho del aforo de Machu Picchu. Si no hay ingreso para Machu Picchu, se cancela el paquete o no se viabiliza. Sin embargo, Puno, con la riqueza que tiene cultural y natural, ya sea el lago Titicaca, altiplano, montañas y la selva de Puno con la zona de Sandia y Carabaya, pues tenemos para hacer un destino de visita de por lo menos de 5 días. En ese aspecto, tenemos que hacer una prospectiva y planificación del mismo, y ningún candidato ha hecho ninguna propuesta en base a planificación, y hay un desconocimiento generalizado respecto a lo que es el potencial y las posibilidades que tiene el turismo, por ejemplo. Entonces, con esa mirada, es parecido a los otros sectores. Hay un desconocimiento grande de lo que son esas actividades y por ende no podemos articular una
competitividad adecuada, porque las elecciones se han convertido en mero cambio de personas que no asumen una gestión porque hay deficiencia de capacidades, hay desconocimiento, hay falta de capacitación. No quiero decir que no hay capacitación, sino que no estamos al nivel de lo requerido que exige el mercado, lo que exige lo competitivo que es el mercado, porque tenemos competencia con otros destinos y que tenemos que ser más grandes de nuestra escasez. Bueno, esos comentarios puedo hacer, un poco respondiendo a Nilbert, y también un poquito adicionado a lo que ha hecho Diego Macera, que nos ha abierto el telón de lo que ya sabíamos de números, pero ya con un poco más digamos, en forma didáctica, nuestra realidad, y por ello el interés de la Cámara de Comercio en el tema de unir la universidad, de unir los empresarios y de hacer de que en Puno dejemos de lado eso de que el rico o el pobre. La pobreza está en la mente, la riqueza está disponible. Tenemos que dejar un poco los clichés, los conceptos ideológicos ancestrales o políticos, y un poco respetarnos y empezar a mirar que tenemos un mercado de oportunidades abierto, ya que el Internet nos ha permitido esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Me permito realizar una pregunta adicional para quien quisiera responderla. Hemos visto que la mayoría de los trabajadores de la región Puno se emplea en el sector agrícola, y sin embargo, Puno es una de las regiones más rezagadas en el pilar laboral y también en el pilar entorno económico, ¿no? Y esto estaría relacionado con la baja productividad que en realidad presenta el sector agrícola, donde el 100% de los trabajadores se emplean en la informalidad. ¿Qué potenciales productivos podríamos encontrar en Puno? Por un lado, como mencionó Carlos, podría haber espacio para aquellos trabajadores del agro puedan potencialmente migrar a otros sectores más productivos, sectores como la minería, como la industria, quizás como un turismo moderno. Pero por otro lado, también podría haber espacio para potenciar cultivos con mayor valor agregado o que tengan mayores precios, ¿no? Actualmente, la mayor cantidad de la producción agrícola de Puno corresponde al cultivo de papa o de avena forrajera, que en realidad es un insumo para el ganado, pero también hay cultivos de quinoa, y asimismo Puno cuenta además con el potencial para exportar lana de ganado teoquénidos, ¿no? El cual tiene un alto valor en el mercado. Entonces, ¿cómo creen bajo su perspectiva que se puede seguir potenciando estos cultivos, estos productos de mayor valor en el mercado, para incrementar también la productividad del sector, en este caso el agro, ¿no? Que es el que emplea la mayor cantidad de personas? No sé si alguien quisiera responder. A ver, me permite... Adelante. A ver, un poco para aclarar cuando... Hacen gracias, tan excelentes las intervenciones. Cuando mencioné que el recurso humano es el factor determinante de la competitividad, estoy pensando en todos los sectores. No es solo agricultura. Es cierto, el turismo. Primero, Juliaca ciudad tiene más o menos algo de 345,000 habitantes. Es la primera ciudad de la región de Puno. ¿Cuál es la vocación productiva de Juliaca? Es algo como confecciones de la pequeña empresa, asociada a la parte del comercio. No, y allí está la riqueza, está allí, ¿no? Hay que reconocerlo. Y ahora, Puno ciudad, que es otro grupo más fuerte en la región, lógicamente hay que preocuparse del turismo. Entonces, cuando menciono el recurso humano, las personas, estoy pensando en todos los sectores, ¿no? La minería, claro, también hay que cuidar la contaminación, ¿no? En eso las instituciones tienen que cumplir su rol, porque están generando la parte de contaminación y por lo menos deben tener sus plantas de tratamiento. Y eso no están exigiendo, ¿no? Entonces, tampoco se puede, estoy de acuerdo, pero que no contamine, en este caso, las cuencas, todo eso, ¿no? La industria,
Yo creo que es necesario. Y esa pequeña empresa, microempresa, precisamente un poco estaría orientado a la parte de transformación en la ciudad de Juliaca, ¿no? Entonces, porque tenemos que ver por grupos. El primer grupo más fuerte es Juliaca, 345.000 habitantes, incluido San Miguel. Es lo que indica la última documentación de las proyecciones. Puno nos hemos quedado en algo de 150.000 habitantes, ¿no? Pero el tercer grupo más fuerte es la población del área rural. Entonces habrá que un poco ver cómo está eso. Entonces, siempre pensando en todos los sectores, ¿no? Y ahora la parte mundial, la tendencia mundial es de que la parte de materias primas apenas aporta 4% al PBI. Y la parte de la industria manufacturera ha bajado al 28%. Y hay un sector emergente, es el sector servicios, que está aportando con el 68%. ¿Es una tendencia mundial? Es una tendencia mundial. ¿Nos puede servir de referencia? Creo que sí, como referencia. Entonces, todo esto un poco se indica, porque la pregunta anterior era de ¿qué hay que hacer por la parte de índice de competitividad? Un poco mi intervención era por ese lado, pero ahora aclarando, no, todos los sectores, en este caso, turismo tiene su importancia en Puno Ciudad. Lógicamente, por eso que decimos, tiene que ser una autoridad que piense en la región, piense en el turismo. Ha indicado de que hay falta de infraestructura. ¿Quién va a ser de la iniciativa? Es la autoridad regional, que destine la parte de los recursos para esa parte, que identifique, ¿no? Y ahí sumaría la parte privada, ¿no? Para complementarla, ¿no? Comparto totalmente la parte de enunciados, un poco de colores, igualito no comparto, porque acá la mirada debe ser la región. La mirada es la región y el país, porque ahí mencionando odios, con odios no vamos a construir la región ni el país. Acá necesitamos unir y priorizar a ver cuáles son esas actividades, en qué podemos avanzar en esa competitividad, que es tan importante ese concepto en el mundo. Todos los países desarrollados han salido con ser competitivos, ¿no? Entonces, un poco resumo de que turismo es importante, pero ¿cuál sería la competitividad? ¿Qué necesita? ¿Cómo puede ser competitivo? Pues ahí están las personas, lo que el presidente de la Cámara mencionaba, necesitamos pues profesionales más formados en eso. Totalmente de acuerdo, está expresando las personas que se necesitan, ¿no? Y luego en este caso la parte de la minería, la parte de la industria, y habrá que acotar la parte de servicios. Servicios, ¿y cómo se expresaría ese sector servicios en Juliaca ciudad y en Puno ciudad? Entonces, ¿quién debe priorizar todo eso? Sigue siendo el sector público. Esas personas que van a entrar a orientar, a ejecutar los 4 años. Poco a poco, ojalá que pudiera concretarse. Entonces, en esta parte un poco, en este caso, menciono de que con esta parte de competitividad, identificando cuáles son los factores, creo que merecen los sectores. No podemos dejar a ninguno a un lado. De hecho, que el sector agropecuario, dentro de eso, algo que me preocuparía, porque se está despoblando el área rural. Eso un poco tenemos que tomar presente. Los jóvenes están saliendo a Tacna, a Moquegua, claro, internamente a Juliaca, ¿no? Eso es la parte de migración. Entonces, es un sector área rural. De acá a 20, 30 años vamos a tener problemas. Y también hay que dar una mirada. ¿Quién va a hacer esa mirada? El organismo que es promotora del desarrollo a nivel regional, ¿no? Entonces, yo mencionaba en esos términos, hay que trabajar para que sean competitivos. El factor personas, el factor recurso humano, estimo que es sumamente importante. La parte tecnológica, la calidad de la infraestructura, la calidad de las instituciones, el manejo de esa inversión pública son sumamente importantes. Solo para complementar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Teodosio. Previo al cierre, quisiera ceder la palabra a... Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Claro que sí, señora noches. Delia, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional. Adelante. Muy buenas noches con todos. Primeramente felicitar
a los que han iniciado y están liderando este evento. Creo que es necesario siempre discutir los temas coyunturales y también los temas de desarrollo de la región de Puno. Primeramente, un saludo cordial del Gobierno Regional de Puno, representado por el licenciado Germán Alejo Apaza. He escuchado las dos preguntas, no sé si me permite poder expresar. Para la primera pregunta, ¿qué necesitamos para mejorar la competitividad en nuestra región de Puno? En el tiempo que hemos estado en el gobierno regional, nos hemos dado cuenta de muchas falencias que tiene la región de Puno a nivel institucional, pero también a nivel macro hemos visto que no se ha desarrollado las capacidades de los involucrados, ¿no?, en el sector productivo. Yo quisiera mencionar que como alternativas, y creo que como propuestas, según lo que he visto también en el plan de competitividad, que todavía no tampoco se ha actualizado, sin embargo tenemos esa visión y creemos que el plan de competitividad regional podría ser un punto de partida para actualizar este plan que no se ha actualizado en estos últimos años y dejarlo, ¿no?, encaminado este año. Yo quería poner énfasis en los temas claros, en el primer tema de producción. La región Puno es una región netamente, si hablamos así en forma global, es netamente agrícola y pecuaria. Tiene una parte de turismo y también tiene una parte industrial y comercial que es en los focos de Ilave, en el Collao y en el caso de Juliaca. Sin embargo, el mayor grueso de nuestra población se dedica a lo que es la agricultura y la ganadería, lo que les da un sostén para poder mover su economía. Hay que mencionar que en la pandemia los sectores menos afectados o que han sido más fuertes frente al COVID y frente a todo esto, y las personas que han reaccionado mejor frente al COVID, ha sido el sector rural, porque ellos, aparte de tener una producción para desarrollar su economía, tienen una producción de autoconsumo y de seguridad alimentaria. Quizás eso ha demostrado una fortaleza de los productores para poder enfrentar escenarios mundiales, ¿no?, de pandemias o incluso, ¿no?, de estados de emergencia que no permiten desarrollar otras actividades. Eso creo que también hay que valorar en nuestro sector rural, pese a todas sus deficiencias. Es un bolsón importante de empleo, sea informal, pero dan empleo, y también una fuente principal de alimentos. Ahora, ¿qué opinamos nosotros, ¿no?, en el caso de cómo desarrollar nuestra competitividad? Hemos visto que debemos evitar, yo creo, ya dejar de mentalizar que hagamos una explotación. Yo creo que la explotación no es la adecuada. Debemos producir, no solamente tomar, coger y lograr beneficios y no mantenerlo eso y darle sostenibilidad. Creo que las actividades de explotación normalmente solo benefician a pocos y también no son sustentables en el tiempo. Segundo, creo que como región debemos fortalecer y darle mayor fuerza a lo que es la infraestructura vial y también a lo que es la industrialización y también agroindustrialización. Y una alternativa muy interesante que tiene el gobierno regional, que es una política nacional también, es el ProCompite, el programa de apoyo a la competitividad productiva. Creo que los gobiernos regionales que han pasado no han sabido sacarle, ¿no?, como se diría, el jugo a este ProCompite, porque este ProCompite permite traer tecnología, permite brindarles a empresas, a productores, maquinarias que pueden ayudar a su economía. Y esto debería estar aunado con el seguimiento de los proyectos productivos que se tienen en el gobierno regional. Este año se ha dado una fuerza muy interesante con una decisión política del gobernador regional de darle 7 millones, pero esto es poco. La nueva norma indica que siquiera un mínimo se debe dar del 5% de todo el presupuesto de inversiones. Esperamos que el próximo gobierno regional pueda entenderlo esto y se pueda implementar este ProCompite con mayor fuerza y no solamente destinarlo al sector agropecuario, porque este ProCompite se puede incluso destinar a lo que es turismo, como se ha hecho este año, aunque no ha habido muchos participantes. También se puede destinar a lo que es industrias de calzado, textiles, metalmecánica y otras industrias. Entonces yo creo que una estrategia muy buena que el gobierno regional debe darle más fuerza es el ProCompite. Segundo, otro tema que quizás ha frenado el desarrollo de nuestra competitividad es la falta de confianza en nuestro sector político a los gobernantes, que esto es marcado por la corrupción.
Yo creo que la corrupción simplemente tira abajo todos los buenos proyectos, todas las buenas ideas, todas las buenas intenciones, todo en el anhelo que tienen muchos profesionales de sacar adelante la región. El tema de corrupción es lo que lo frena. Por eso es que en el gobierno regional se ha visto en años anteriores, en el año 2020, en 2021, que es bien difícil que buenos profesionales entren al gobierno regional si hay temas de corrupción. Entonces yo creo que esta parte es la que se debe corregir y debe ser sancionado. Es decir, que no puede elegirse, ahora que estamos a puertas de unas elecciones, a personas que estén involucradas en corrupción. No se puede dar las riendas de una región a personas que estén rodeadas prácticamente de todas mafias o temas de corrupción. Creo que eso limita bastante el tema de desarrollo competitivo de la región, porque podemos tener los mejores productos todo en la región, pero como gobierno regional, si está lleno de personas que solo van a estar interesadas en recuperar su inversión de un proceso electoral, simplemente todos los trabajos, todos los buenos proyectos se van al tacho, ¿no? Y el otro tema creo que es, y no se ha desarrollado, y creo que nos está faltando como profesionales, todo desarrollar, es la identidad y el orgullo de ser puneños. Desafortunadamente, en Puno, y valgan verdades, muchas personas prefieren decir que son de Arequipa, que son de Lima, no se sienten orgullosos de sus raíces. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser puneños, de ser ganaderos, de ser descendientes, no sea de quechuas o sea de aymaras, o ser simplemente de Puno. Pero desafortunadamente esa identidad se ha perdido. Muchos profesionales y personas allegadas, no, yo soy de Arequipa o yo vivo en otro lugar, y hemos llegado a un punto de incluso de negar, ¿no? Han negado sus raíces, pero nosotros somos de Puno. Así nos llamen, nos dicen, son puneños, son andinos, debemos sentirnos orgullosos. Creo que esa práctica hemos visto como países como Bolivia, que son muy orgullosos los bolivianos ahora, porque eso lo hizo una política nacional que han impulsado, es sentirse orgullosos de lo que son. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Por ejemplo, en el sector alpaquero, son personas que viven a más de 4.000 metros de altura y hacen riqueza de eso, hacen economía. Será mínima, pero también con eso ellos han salido adelante. No piden, digamos, dádivas a nadie, no estiran la mano a nadie, pero sí desarrollan su economía. En el caso de nuestro sector rural, es cierto, muchos jóvenes se van del campo porque no se les da ese estatus, no se da ese valor. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares y he visto, y este año me ha dado la gran sorpresa que en otros países a un ganadero, a un productor, se le tiene en alta estima. Sin embargo, a veces en nuestra región, y yo lo digo principalmente en Puno, no se le da ese valor a un productor. Y creo que esa identidad cultural regional de sentirnos orgullosos de ser puneños, quechuas y aymaras, nos daría la potencialidad, ¿no?, de poder desarrollar ese orgullo y también generar, decir, ¿qué queremos de Puno? Queremos que Puno sobresalga, y ese debe ser nuestro objetivo. En cuanto a la pregunta 2, ¿qué productos podrían ser más competitivos? Creo que nosotros siempre debemos analizar desde esta base, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos primero? El turismo es muy importante en la región de Puno, pero tiene que ser un turismo, y lo digo así tajantemente, debe ser socialmente y ambientalmente y culturalmente responsable. Debemos cuidar nuestro capital turístico, nuestras playas, nuestros lagos, nuestra cultura, nuestra gente, para poder seguir dándole ese valor de turismo a la región. Segundo, tenemos la despensa, que es la selva. La selva puneña tiene una infinidad de productos que no hemos sabido aprovechar. Es por eso que también se está, como gobierno regional, se ha lanzado el proyecto Frutales. Tenemos productos frutales que pueden salir al mercado y que son muy bien aceptados. Tenemos el café especial, que también es una gran potencialidad en la región de Puno, porque nuestra altitud nos permite tener características del café que son únicas en el mundo. Por eso es que nosotros ganamos como Puno, ganamos grandes concursos internacionales y mundiales, pero creo que nos está faltando darle más fuerza a este café. Nosotros como gobierno regional este año estamos impulsando la mesa de café y también queremos traernos el FICAFé. El FICAFé, que es un evento internacional. Esperamos lograr este objetivo y que el próximo año se pueda dar este evento también, que va a trascender y también va a promover lo que es el café
Y otro de los productos que hemos visto en estos últimos, en este trajín que hemos visto, son los productos derivados ya de los granos andinos, que si bien se han ido a la baja, nosotros tenemos la ventaja que somos orgánicos. Entonces nosotros debemos potenciar eso. No podemos compararnos a la costa en productividad porque ellos utilizan bastantes químicos. Sin embargo, Puno lo que se caracteriza es que tiene una producción agrícola orgánica y ecológica. Y creo que esa parte es lo que debemos potenciar. En el caso de trucha, acuicultura, hemos visto que se está concesionando bastantes. Sin embargo, esto nos está faltando dar procesamiento, ¿no? Darle valor agregado, porque muchos países piden la trucha, pero piden congelada o piden procesada a un nivel básico. O el otro producto que hemos visto y que están desarrollando muy interesantemente en algunos lugares, no en muchos, es el caso de frutas de altura como la fresa, las hortalizas, y también, ¿no? ¿Por qué no mencionar lo que hemos visto que están potenciando algunas universidades el uso de cueros, ¿no? En el caso de cuero de ovino, sabemos que la lana de ovino está sobre los suelos, sin embargo hemos visto que están dándole un valor agregado nuevo a lo que es cuero de ovino, que nosotros tenemos un gran capital de ovinos, sin embargo solamente lo vemos en carne. Muchas gracias, señora Delia, disculpe. Creo que podría ser esa alternativa. Un poquito con el Muchas tiempo. gracias más bien su atención y más bien hay que seguir bregando y dando este impulso, ¿no? Para seguir con estos foros, estas reuniones. Muchas gracias, le agradezco por la respuesta tan precisa, tan detallada. Efectivamente hay varias potencialidades que se pueden conocer desde la cancha, como mencionó el ganado de ovino, las truchas, diferentes productos que se puede seguir potenciando para seguir mejorando la productividad y la economía de Puno. Le agradezco mucho a todos los participantes, a todos los panelistas que han podido contribuir con sus intervenciones el día de hoy. Gracias, Diego, por presentarnos el panorama general de la competitividad en Puno, y gracias a todos los presentes, porque finalmente el objetivo de este foro es poder aportar sobre cómo ir mejorando el desarrollo de la región, conociendo las limitaciones que tiene actualmente, pero conociendo también cuáles son los potenciales de mejora que tiene para ir mejorando, y como se mencionó durante la intervención, esto muchas veces es un esfuerzo de largo aliento, ¿no? No esperamos mejorar la productividad de un año para otro, o la competitividad de un año para otro. Si bien hay algunas mejoras concretas que se pueden hacer, por lo general hay acciones que van a requerir de un plazo de maduración, y finalmente van a tener resultados, pero para eso necesitamos tener la cancha clara, bien marcada. Bueno, muchas gracias a todos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.